¿Cómo están, abogadas? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, yo creo que ya se encuentra la gran mayoría. Por favor, si pueden ir encendiendo de una vez sus respectivas cámaras para tomar la asistencia de rigor. Ya en lo que es nuestra última semana de clases. Y pues ahora sí que, como dicen en mi rancho, este arroz ya se coció o está medio sancochado. Vamos a ver de qué madera realmente están hechos ustedes, mis pequeños saltamontes, mis pequeñas criaturas del Señor. Muy bien. Acosta Rodríguez. Arreguín Duarte. Cárdenas Gutiérrez. Presente, Lick. Carrillo Santana. Presente. Castillo Pérez. Presente. Castillo Rubio. Le pueden decir al compañero Castillo Rubio que él oficialmente está en segunda oportunidad. Al compañero Acosta Rodríguez, señor Felipe, igualmente está en segunda oportunidad. Cepeda Morales. Presente. Cervantes Estrada. Dávila Escobedo. Presente, Lick. De la Rosa Vázquez. Escamilla Gómez. Presente, Lick. Franco Lick, Mora- quería preguntarle acerca de algo. El miércoles no me dejó ingresar, entonces no sé si me puso falta o no. Ok, ahorita lo checo. Ok, gracias. De nada. Franco Morales. Presente. Galván Hernández. Presente, Lick. Gómez. Presente. González. Presente, González. González Presente. Mesa. Sí. Presente. González Mesa. Presente. Guzmán Gazzionis. Sí. La compañera Guzmán también en segunda oportunidad, por favor. Le comentan. López Gamboa. Presente, buenas noches. También en segunda oportunidad. No se crea, licenciado. López Rodríguez. Presente, Lick. Méndez. Presente, Lick, buenas noches. Era para darle un poquito más de emoción a la clase, licenciado. Ortiz Vera. Presente. Páez. Presente. Peña. Presente. Saavedra. Presente, Lick. Salas. Presente, Lick. Vázquez Presente, Lick. y Villarreal. Presente. ¿Faltó alguien de mencionar o alguien que se le haya pasado por ahí la asistencia? Ok. Maestro, yo no sé si me escuché, es que estaba batallando con mi computadora, de la Rosa Vázquez. De la Rosa Vázquez. Listo. ¿Alguien más, gracias. muchachos? Con todos. De nada. Ok.
Bueno, pues ya prácticamente estamos en la recta final. Los temas han sido todos vistos y con tiempo de sobra. Entonces, el día de hoy voy a explicarles o dar mis comentarios finales. Por ahí la semana pasada estuve haciendo comentarios sobre el tema del hidrógeno verde. Y en este caso voy con un tema anterior a este, que es el de la biomasa. Van a ser comentarios así a grandes rasgos en lo general sobre el tema. Por ahí también incluso ya había hecho algunos comentarios respecto del tema. En este caso, por ejemplo, podemos concentrar el uso más bien la eficiencia energética de la biomasa a partir de la basura. En la búsqueda de las soluciones energéticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, en México está ampliando sus enfoques hacia el sector precisamente de la biomasa. Esta forma de energía renovable utiliza los residuos orgánicos como los desechos agrícolas, forestales y algunos urbanos para generar precisamente electricidad y calor. Les comentaba el caso del metro de la ciudad de Monterrey, que es precisamente 100% ecológico, porque funciona funciona a raíz de la generación de la biomasa para posteriormente generar electricidad y con la cual se mueve precisamente el metro de la ciudad de Monterrey. Con este tema precisamente, pues lo que quiero darles es a conocer y explorar un poco más el potencial que tenemos, no solamente México, sino todos los países del mundo, porque con esto estaríamos prácticamente erradicando o matando dos pájaros de un solo tiro, como coloquialmente se dice, el tema precisamente de la contaminación, este problema del confinamiento de la basura, de los residuos sólidos, orgánicos y demás. Y por el otro lado, pues estaríamos generando la energía eléctrica que requerimos de manera sustentable, ecológica, medioambientalmente, con un procedimiento pues bastante redituable. Entonces, aquí se da el aprovechamiento de la biomasa y como está impulsando hoy en día la transición hacia una matriz energética más limpia y diferenciada, además de los otros aspectos y fuentes generadoras de energía renovable, como la fotovoltaica, la eólica, la hidráulica, etcétera, ¿no? La biomasa se refiere a la materia orgánica renovable, como les dije, residuos orgánicos, forestales y algunos urbanos sólidos. Entre estos residuos contiene energía almacenada que puede ser liberada y convertida en electricidad. El calor o los biocombustibles. La biomasa, pues es una alternativa a los combustibles fósiles, ya que su uso reduce precisamente las emisiones de gases de efecto invernadero y promueve la gestión sostenible de los recursos naturales. Por ahí incluso cuando recién hice mis comentarios respecto al tema de la biomasa, un ejemplo o el más simple, el más obvio que pudiera hacerse mención sobre el tema de la biomasa es que aprovechamos, por ejemplo, todos los residuos agrícolas y forestales, ¿no? Porque estos, por ejemplo, absorben la energía del sol, ¿sí? Para el proceso precisamente de la fotosíntesis. Y aquí posteriormente están liberando energía al liberar el oxígeno, realizan un proceso químico, ¿sí? Y pues bueno, hay todo un aspecto en el que la flora, al realizar el proceso de la fotosíntesis, pues están realizando también para ellos mismos este proceso de la biomasa. Claro, para poder subsistir, ¿no? Todas las plantas y todos los seres vivos, vegetales, ¿no? Entonces, hay que entender que la biomasa, pues, es una alternativa a los combustibles fósiles, como les mencionaba, y la importancia de ello es que, en el caso, por ejemplo, de México, posee una gran diversidad de recursos naturales, lo que le brinda un potencial
en referencia hacia otros países pues, menos desfavorecidos con la diversidad vegetal de flora que exista, ¿no? En el desarrollo del sector de la biomasa, precisamente los desechos agrícolas, como los residuos de la caña de azúcar, el maíz, el agave, etcétera, pues son el resultado precisamente de algunos residuos forestales o residuos del proceso agrícola que pueden ser utilizados para la generación de energía limpia. Además, estos residuos urbanos y la biomasa residual, junto con el tema de la industria, pues también pueden contribuir a esta fuente de energías renovables. Si bien es cierto, por ejemplo, los estados que más generan biomasa, no precisamente que la transformen en biomasa, sino que generan, que pueden ser estos residuos aprovechados para la generación de energía eléctrica, por ejemplo, en el sector de los establecimientos, lo que es, por ejemplo, restaurantes, hoteles, supermercados, etcétera. Todo lo que desperdician este tipo de establecimientos de negocios y que pueden ser utilizados o aprovechados en el sector de la biomasa. Por ejemplo, el que acapara el primer lugar es el estado de Veracruz. Le sigue el estado de Jalisco y ya ir en delante, en menor proporción, el resto de los estados de la República Mexicana. En cuanto a la capacidad instalada, por ejemplo, para también el aprovechamiento, la generación de la biomasa, tengo al estado de Veracruz y Jalisco, y Tamaulipas y Quintana Roo. En este último punto, el de la generación, por ejemplo, obviamente aprovechando la biomasa, tengo de nueva cuenta al estado de Veracruz, al estado de Jalisco, San Luis Potosí, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas. Y por último, Tabasco. Y ya hay en delante todos los estados de la República Mexicana. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los primeros dos puntos, el de los establecimientos y la capacidad instalada, quiere decir que estos estados, por ejemplo, son estados que además producen la mayor cantidad de recursos agrícolas o forestales en el país. Sin embargo, por ejemplo, en el último punto, el de la generación, tengo al estado de Nuevo León en tercer lugar. El estado industrial del país tiene esta generación o la maquinaria, toda la instrumentaria necesaria precisamente para llevar a cabo el proceso de la biomasa. El estado más industrial del estado, el estado más industrial del país tiene el tercer lugar, por detrás del estado de Veracruz y de Jalisco. Entonces, tampoco somos el estado punta de lanza como se nos ha pintado toda la vida, ¿no? En cuanto a las tecnologías de aprovechamiento de la biomasa, existen diversas tecnologías para aprovechar precisamente la biomasa y convertirla en energía. Una de ellas es la combustión directa, en donde la biomasa se quema para generar vapor que mueva precisamente una serie de turbinas y producir así electricidad. Otra opción es la gasificación, que transforma la biomasa en un gas combustible que puede ser utilizado en motores o turbinas, y también se puede obtener biocombustibles líquidos como el bioetanol o el biodiesel a partir de la biomasa. El bioetanol, por ejemplo, es la fermentación de algunas plantas para precisamente llevar a cabo el proceso de la biomasa, del bioetanol. Y en el del biodiesel es muy parecido. Es el proceso, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica aquí en Nuevo León para su uso en el metro es a partir precisamente de gas combustibles, porque se lleva a cabo la descomposición de los elementos orgánicos y una vez que estos se empiezan a descomponer, generan un gas y con posteriormente el movimiento de las turbinas. Sus beneficios pues son bastante amplios. El impacto económico, por ahí incluso la clase anterior les mencioné algunas cantidades de la derrama que pudiera ocasionar el hecho de que se aproveche este recurso, o esta herramienta más bien para la
generación de energía eléctrica. El aprovechamiento de este sector de la biomasa en México ofrece numerosos beneficios y, en primer lugar, es el de la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, el de la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, que, por cierto, el día de hoy se llevó a cabo otra contingencia ambiental en la megalópolis de la Ciudad de México, del Valle de la Ciudad de México, que con esto, pues, obviamente, se daría solución a un problema que a lo largo de este año y en ocasiones anteriores, pues también ha estado muy latente, ¿no? Contribuyendo así a la mitigación del cambio climático, además en el sector de la biomasa puede generar empleos locales, especialmente en las áreas rurales, al fomentar la producción y recolección de los residuos propios de la biomasa. A pesar de este potencial prometedor que tiene la biomasa, existen desafíos a tener en cuenta. Entre ellos, pues se encuentra la posibilidad, la disponibilidad, perdón, y la logística. El tema de la logística también es un tema bastante importante para poder mover los recursos que se van a utilizar o se van a aprovechar para la generación de la energía eléctrica mediante este proceso, pero esto presenta desafíos muy oportunos en la innovación, en la investigación y obviamente en el desarrollo tecnológico más eficiente y rentable. A manera de conclusión, pudiera decir que la biomasa tiene un papel fundamental en la transición hacia las energías limpias, pero hay que aprovechar los residuos para la generación de energías limpias y no solamente reducir las emisiones contaminantes. Lo que también me lleva al siguiente punto, que es el de la educación. Representa este tema, el de la biomasa, un sector, un área de oportunidad para la educación, porque ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, o cuántos de ustedes conocen que en sus casas hagan la separación de la basura? Basura orgánica, etcétera, ¿no? Que realmente ayude un poquito más al tema precisamente de la contaminación y con ello, pues obviamente el aprovechamiento más fácil, más rápido de los elementos propios orgánicos para el proceso de la biomasa. ¿Quién de ustedes o quiénes de ustedes sí lo hacen o sepan de alguien que lleva a cabo este proceso, esta tarea básica, elemental de la separación de la basura? ¿Nadie? Bueno. Sí, por ahí alguien iba a hablar. Sí, maestro, le iba a comentar que yo hace, será 3 años, sí intenté hacerlo, sin embargo, creo que debido a la falta también de educación, creo que se me dificultó un poco. Y también con el tema del colectivo, que ya al final de cuentas aventaban todo en un camión. En un solo contenedor, un solo camión o depósito. Sí, y ya posteriormente, cuando llegan estos camiones a Cinderprode, ahí es donde empieza el proceso de la separación de la basura. Entonces, pues ahí se hace un poquito más pesado para quienes realizan esta chamba o esta labor de la separación de la basura, pues porque pues, va revuelta la basura del de baño con la de la cocina, etcétera. Entonces, lejos de aligerarle la carga, pues se lo empeoramos un poquito por ahí, ¿no? Les voy a compartir aquí pantalla para que puedan ir viendo estas diapositivas que son entre el gobierno de Gran Bretaña y la Cámara de Diputados. Es un foro sobre el futuro del sector energético en México, precisamente tomando como cuenta el potencial de la generación de la energía a partir de la biomasa. Esta es una serie de diapositivas de este foro que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y es un material del año 2019. Entonces, pues algunas cosas las voy a como por ejemplo aquí la definición de la biomasa, que lo acabo precisamente de hacer mención ahorita.
los ejemplos de biomasa, ya lo sabemos, la definición de bioenergético. Esta sí no la vimos, o no la hice mención, pero de aquí sí empiezo, ¿no? Esta definición de bioenergético, la serie de combustibles obtenidos a partir precisamente de la biomasa, provenientes de materiales orgánicos, de materia orgánica de la actividad agrícola, pecuaria, silvícola, acuícola, algacultura, residuos de la pesca doméstica, comerciales, industriales, de microorganismos y de enzimas, así como de sus derivados producidos por procesos tecnológicos sustentables y que cumplan precisamente con las especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los términos de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Es decir, ya tenemos una ley precisamente en el tema de la biomasa, pero que prácticamente es letra muerta, porque no se le da el verdadero potencial de aprovechamiento que se debiera. Ahí está, dentro de la compra. Bueno, en los ejemplos de bioenergéticos, la quema de los pellets, que era uno de los que se mencionaba por ahí en el documental de la Dolce Vele, estos de manera sintética, incluso por ahí la compañera Villarreal recordará, por ejemplo, que en la clase de Derecho Ambiental vimos también un documental de la Dolce Vele en el que les exponía este problema de del aceite de palma originaria de Singapur, de las Filipinas, y que se utiliza para una infinidad de productos. Entonces, se está ocasionando un problema medioambiental porque lo están viendo como un negocio bastante redituable y la gente en estos países tropicales, Filipinas principalmente, están quemando y devastando grandes extensiones de selva virgen, que son pulmones, para cultivar estas palmas peneras de aceite, que les dejan mucho, una gran cantidad de utilidad, un amplio margen de utilidad, de ganancia. Y el Instituto Politécnico Alemán creó una, ¿cómo se llamaba? Una cepa de laboratorio, precisamente que iba a sustituir el aceite de palma. Entonces, por ejemplo, aquí pudiera ser esta, o, como nos menciona con su símbolo, H2, hidrógeno, ¿no? La bioturbocina, biogás, y tengo acá los pellets, los residuos de madera, etcétera, ¿no? El bioetanol. Ahora, las fuentes y productos potenciales de la biomasa. Como total de esta biomasa, tengo la biomasa residual y la biomasa producida para la energía. En el caso, por ejemplo, de la biomasa residual, tengo los residuos pecuarios, los agrícolas, todos los residuos que son parte de la industria agrícola o ganadera, ¿sí? E incluso los residuos industriales y urbanos. Por el otro lado, los de la biomasa producida para la energía, tengo el manejo de un bosque nativo y la producción agrícola para biocombustibles. En el caso más adelantito, más abajo, en el caso de la columna de los residuos pecuarios, por ejemplo, tengo aquí los establos de actividades pecuarias. Las granjas, por ejemplo, de los distintos especies de animales de origen de mar, generan, por ejemplo, cierta cantidad de desechos y que van contaminando el lecho marino, sobre todo las heces fecales, que se aprovechan también para la generación de biocombustibles o bioenergía. En el siguiente tengo los residuos de cosecha, las cañas de azúcar, del maíz, frijol, etcétera, los residuos forestales de los aserraderos, el aserrín o los pellets. En el caso de los residuos urbanos, las plantas de tratamiento de aguas, de tratamiento de aguas residuales y los residuos sólidos urbanos. Ya por último, en el de los residuos industriales, pues tengo los residuos agroindustriales, los residuos de otras industrias, y por residuos agroindustriales, por ejemplo, pueden ser las grasas de animales, que es un residuo de la industria de los
mataderos del rastro animal, en el cual incluso por ahí les hacía el comentario que en España se aprovecha ya lo que son las partes del cuero y la grasa animal, que ya no es, que se queda pegada al cuero, o que ya no es parte del proceso de la carne o del consumo humano. Bueno, pues se le saca todavía un aprovechamiento, porque esta última grasa puede ser destinada, por ejemplo, a la combinación de otros combustibles para utilizarlo como fuente de calor en la industria cerámica o en la industria siderúrgica. En el caso del manejo de bosques nativos, la energía eléctrica, biocombustibles sólidos, gases sintéticos, ¿no? Claro que obviamente en el primer punto de este manejo de bosques nativos, la energía eléctrica, tiene que ser obviamente sustentable. Ejemplo de ello, los parques de energía eólica, los biocombustibles sólidos. Bueno, pues por ejemplo, se aprovecha el ámbar, algunas otras propiedades de los bosques, como el del proceso de la fotosíntesis, al atrapar el dióxido de carbono para convertirlo finalmente en oxígeno, ¿no? Y por último, la producción agrícola para biocombustibles, el bioetanol, el biodiesel y la bioturbocina, que es los productos finales del aprovechamiento de estos residuos. Tengo ya aquí la generación total de gigawatts hora, en el caso de la gráfica en su parte superior izquierda. Por ejemplo, ¿qué tanto destinamos de los recursos fósiles para la generación de energía eléctrica? En México se aprovecha el 78.92%. El restante 21.8%, por ejemplo, de este 21.8%, el 15.66% es de energías renovables y el 5.42% de otras energías limpias, sin especificar cuál de estas o qué tanto porcentaje es de energías a partir de bioenergías, ¿no? En su lado derecho, por ejemplo, tengo de igual manera la generación total de energía eléctrica por gigawatt hora, en la cual tengo que es un 75.88% entre el periodo de junio del 2017 a junio del 2018, y en la gráfica anterior era del 2016 al 2017 en años. Si se fijan, pues no es mucho lo que varían. Incluso la generación total del recurso energético ya sí es bastante amplia la diferencia, 329.162 contra 167.810.15 en ambos periodos. Y tenemos, por ejemplo, y aquí en la parte de abajo, la generación de energías limpias. Se diferencia la capacidad, la generación, qué tanto ha incrementado la capacidad de producir estas energías limpias a partir de los desechos orgánicos, ¿sí? Y incluso se pone como una nota aquí en esta diapositiva, como otras energías, otras limpias, menciona la energía nuclear, la cogeneración eficiente. Recuerden que la cogeneración es el proceso en el que se utiliza el gas natural para la generación de energía eléctrica. Pero ¿cuál es esta cogeneración eficiente? Bueno, pues es la de la generación de estos gases, de la descomposición de la basura orgánica para la generación de energía, posteriormente la generación de energía eléctrica. Bueno, capacidad instalada de energías renovables al 31 de diciembre del 2017. Del otro lado tenemos la capacidad instalada de energías renovables al 30 de junio del 2018, la generación de energías renovables del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 y la generación de energías renovables igual del 1 de enero al 30 de junio del 2018. Vean ustedes, por ejemplo, qué tanto
es el sector más fuerte del que tenemos, o más bien, obtenemos energía eléctrica. Casi por lo regular, en las 4 gráficas vemos que la generación de energía eléctrica a partir del agua, la hidroeléctrica, es la más amplia. Esta, con la red de presas que se tienen en el país, la Comisión Federal de Electricidad, pues las ha aprovechado bastante y ampliamente para la generación precisamente de energía eléctrica. Tenemos ya posteriormente, en segundo lugar, la eólica. Si se fijan ustedes en ambas gráficas, es la de segunda posición. Y posteriormente, pues tenemos la geotérmica, por ejemplo, en la de la parte de arriba del periodo del 2017, con el 1.22. De hecho, pues no varía del 2017 al 2018, se mantiene igual, 1.22. De enero a diciembre del 2017, pues sí hay un ligero incremento, porque pasa al 1.84. Y en la última gráfica, pues reduce su cantidad al 1.59. Sin embargo, por ejemplo, la de generación fotovoltaica, si se fijan ustedes, empezando por la parte de arriba, es 0.89%, 2.16%, 0.35% y 0.72%. Entonces, ahí va, sube y baja, aunque estas cifras, estas gráficas son de, prácticamente pudiéramos decir que del sexenio pasado. Habría que ver qué tanto ha cambiado en los números con la actual política que se tiene y se mantiene, la generación de energía limpia, ¿no? Y que incluso ya se los había compartido en algunas otras notas, cantidades o cifras de la generación de energía limpia, ¿no? A partir de tecnología limpia. La evolución de la capacidad de generación eléctrica con el bagazo, es decir, todos estos elementos propios del residuo de las cañas, del azúcar, del maíz, del frijol, etcétera, ¿no? Del 2007 al 2017, pues iba incrementando bastante. Posteriormente, la evolución de la capacidad de generación eléctrica con biogás, pues también es bastante notorio su incremento desde el 2017 con el 19 megawatts hasta los 169 y los 827 megawatts de generación de energía eléctrica. Bueno, aquí ya el informe de la tabla sobre qué corresponde cada porcentaje y toneladas de cada uno de los fuentes de la energía, pues nada más como dato ahí técnico. ¿Dónde proviene cada una de estas de energía? Esto sí me interesa porque es el potencial energético total de cada uno de los distintos fuentes o aprovechamientos de bagazos o de desechos orgánicos de la agricultura, cultivos agrícolas en general, aceite vegetal, acerrio, centros de sacrificio animal, los rastros, cerveza, vinos, papel, etcétera. Es decir, hay distintas fuentes o subproductos o productos de los que se pueden todavía sacar algo aprovechoso para la generación de energía eléctrica. En este caso, por ejemplo, teniendo la más alta porcentaje de potencial energético total, tengo los bosques nativos y eucaliptos con 1,732. Le sigue, por ejemplo, los cultivos agrícolas y posteriormente la cerveza, las harinas de trigo, etcétera, ¿no? Como los de mayor margen de potencia, incluso los ingenios azucareros también, los rellenos sanitarios. Y los resultados y avances de estas energías limpias en México, ¿no? Los proyectos de bioenergéticos, biogás o biomasa sólidos, que se pudieran considerar estos, por ejemplo, como temas, parte de estos proyectos
del tema que estuvimos viendo de las administraciones, pues incluirían estos como ejemplo, ¿no? Cimeprode en Monterrey, ahí está, ¿no? Que se aprovecha precisamente la generación de la basura para la generación de energía eléctrica y con el movimiento del metro de Monterrey, ¿no? Planta de biodigestión Atlacomulco en el Estado de México. Hay 18 proyectos de biogás que generan 157 gigawatts hora al año, principalmente de rellenos sanitarios y en menor cantidad de residuos industriales. Lo que por ahí les comenté en la clase anterior, el aprovechamiento que esto significa en los rellenos sanitarios, pues es un potencial energético bastante amplio, ¿no? 57 proyectos de biomasa que generan 1.291 gigawatt hora al año, principalmente de combustibles por bagazo de caña, azúcar, por bagazo de caña de azúcar, perdón, en menor cantidad de licor negro, el bagazo de nopal, etcétera, ¿no? Otros subproductos, por ejemplo, el de la primera foto es el de la mostaza, que también es un desecho bastante amplio. Bueno, ya en esta casi de los últimos diapositivos tengo aquí la reflexión sobre los procesos de las subastas de energías limpias, beneficios de la primera, segunda y tercera subasta, adiciones históricas de capacidad en energía solar y eólica, los precios altamente competitivos, la certidumbre para el mercado de los certificados de energías limpias y que no hay subsidios, ¿no? En la segunda etapa, estas áreas de oportunidad que son a corto plazo, porque los procesos centralizados para los estudios de impacto social y de manifestación de impacto ambiental, pues son el principal resultado que nos va a dar la protección al medio ambiente, y las áreas de oportunidad en el medio plazo, pues son las subastas por tecnologías o por regiones. Hay que recordar que también recién iniciada esta administración federal, pues dejó llevar a cabo las siguientes subastas eléctricas. Entonces ya no hay más subastas eléctricas, por eso nada más se menciona hasta la tercera. Bueno, aquí a manera de conclusiones, en la presentación de este foro, menciona aquí, a pesar de los esfuerzos de políticas públicas, el mercado de los biocombustibles no se ha logrado potenciar. Algunas de las razones son, por ejemplo, el desarrollo de un mercado eléctrico de energía renovable que considera iguales las tecnologías de bioenergía, geotérmica, solar, eólica y la hidráulica. Un mercado eléctrico que referencia el precio del kilowatt hora y no la tecnología, aquí teniendo en cuenta las ventajas para la energía solar y la eólica. El CEN tiene una alta capacidad, el Servicio Eléctrico Nacional tiene una alta capacidad para aceptar la alta intermitencia en la fuente de generación, y los instrumentos económicos pues son muy pocos y generales para el tema de los certificados de energías limpias. Ojo con esto, fíjense, menciona aquí que el Servicio Eléctrico Nacional tiene una alta capacidad para aceptar alta intermitencia en la fuente de generación. Pues esto es completamente falso, o al menos lo que estuvimos por ahí viendo la semana pasada, cuando se llevaron estos cortes masivos en varias partes de la República Mexicana, en la cual primero dejaron de funcionar 2 subestaciones o plantas, y posteriormente llegó la cantidad hasta 7 de estas plantas o subestaciones eléctricas de gran calado que interrumpieron el servicio eléctrico en, pues, casi la mitad del país, ¿sí? Bueno, entonces, con eso quería compartirles este material, e igual se los voy a compartir por ahí en la plataforma, en la aplicación, para que lo tengan a la mano. No sé si existe alguna otra duda, muchachos. En la clase del día de mañana, sí les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano todos su informe de la evaluación de impacto ambiental, tanto los que son autoridad como los que son la constructora. Al azar voy a preguntar para que de manera resumida nos haga mención de la exposición de su trabajo,
Y en el caso de la autoridad, pues también, ¿no? Es decir, quienes haya yo seleccionado, por ejemplo, no sé, a Hernán, a Mariel Socorro y a Alejandra Sofía, pues bueno, la autoridad va a ser a quienes estos 3 compañeros le entregaron su proyecto, y quisiera también ver el lado de cómo contestaron, ¿no? Recuerden que pues, sus trabajos eran contestando conforme a derecho, apegado a derecho, y en base a lo que sus compañeros en el proyecto les habían puesto de información, ¿no? De los datos legales, además de los datos generales que les había proporcionado. Entonces, ninguna duda, ningún comentario. Bueno, entonces le dejamos hasta aquí, muchachos, y nos vemos en la siguiente clase.